¿cierto? Para continuar. ¿Sí, doctores? Sí, doctor. Ya, excelente. Muy bien, entonces vamos ya a los ejemplos de las úlceras. Tenemos la úlcera benigna y la úlcera maligna. La úlcera benigna es la que ya habíamos estado estudiando, ¿no? Aquí estamos viendo el nicho ulceroso y los pliegues confluentes hacia ella y este rodete que lo rodea, ¿no? Que es el halo radiolúcido, va a ser la línea de Hampton. A diferencia de la úlcera maligna, va a ser una úlcera plana, ¿no? Donde vemos que el halo que rodea esta úlcera plana va a llamarse menisco de Karman. Esta es una radiografía relleno completo, por eso es que no estamos viendo los pliegues que no van a ser confluentes hacia ella, como los vamos a ver acá. Este es un esquema, vemos la lesión ulcerosa, el nicho ulceroso, vemos los pliegues aquí que van a ser regulares. Entonces, miren, tenemos el nicho ulceroso, pero estos pliegues van a tener una forma edematosa, irregular, y algunos van a dar la idea como que giran sobre la úlcera y regresan, ¿no? Entonces, no van a llegar, no van a ser confluentes hacia mi nicho ulceroso. Esto es en las úlceras gástricas malignas. ¿Ok? Entonces, radiográficamente podríamos tener un acercamiento a algo de benignidad y a una lesión maligna. Aquí tenemos, por ejemplo, una úlcera benigna. Úlcera benigna en un paciente de 72 años, imagen de tomografía axial, donde vamos a ver un engrosamiento de la pared. Recuerdan que hablamos de las paredes que deben ser delgadas, aquí vemos una zona de engrosamiento. Obviamente este es un corte de todo el estudio tomográfico, por eso es que se concluye que hay un engrosamiento, ¿no es cierto? Porque ya hemos hablado también de los peristaltismos que nos pueden dar falsa imagen de engrosamiento de pared. Bueno, esta es la imagen que correspondía a una zona de engrosamiento que persistía durante todas las imágenes y vemos que la sustancia de contraste varitada está ingresando dentro del nicho ulceroso. Entonces yo voy a decir que hay una zona de engrosamiento de pared con una úlcera. Obviamente, después de hacerle una endoscopía, se concluyó que era solamente una úlcera benigna y que no había cáncer a este nivel, ¿no? Porque yo puedo pensar también que es una lesión maligna por el engrosamiento de la pared que estoy viendo. Y en la radiografía contrastada, obviamente vemos el nicho ulceroso, vemos acá un anillo un poquito más gordito de lo normal, pero que era confluente. Y bueno, esta es una zona de relleno donde vamos a ver el nicho ulceroso, ¿no? Es una radiografía contrastada. Acá tenemos un ejemplo de úlcera maligna. Vean que la úlcera es mucho más plana, mucho más grande, los pliegues son irregulares, inclusive no veo que los pliegues están llegando porque se cortan con la línea, con el menisco de Karman aquí. En este paciente de 82 años, mire la tomografía, ¿qué es lo que nos muestra? Una imagen de engrosamiento focal y asimétrico de la pared a nivel del cuerpo gástrico con un realce del contraste. Entonces, ¿se parece a la imagen anterior? Sí. Hay algunos detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta, como es el realce con el contraste, ¿no? Cuando el realce es homogéneo, por lo general es algo benigno. Cuando el realce de la pared, en este caso, es heterogéneo, podría ser algo maligno. Entonces, nuevamente, estos ejemplos nos sirven para definir que la tomografía en sí no me va a ayudar mucho a mi diagnóstico, no va a superar aún a los exámenes contrastados y mucho menos a un examen endoscópico, ¿no? Prácticamente se ve todo muy parecido en la tomografía. Aquí tenemos ahora el tema de los pólipos gástricos, que van a ser hallazgos poco comunes, incluso en la endoscopía se encuentran hasta en un menos del 6% de los pacientes y los vamos a ver como imágenes por sustracción. Al relleno completo los vamos a ver así radiolúcidos y cuando lo vemos de perfil inclusive vemos como una zona de declive, no de concentración del contraste, sino como que el contraste lo está siendo desplazado hacia un lado. Aquí tenemos en tomografía, podemos encontrar los pólipos como lesiones intraluminales, ¿no? Que van a protruir hacia la luz. Eso sí podría de alguna forma ser más coherente con el hallazgo tomográfico, más que las úlceras,
¿no? Porque van a ser zonas nodulares, sólidas, que van a protruir hacia la luz del estómago, ¿no? En este caso se trató de un tumor gastrointestinal estromal, que son los famosos GIS. La mayoría, por no decir casi todos los GIS, se van a presentar como lesiones polipoideas, ¿ok? Entonces, simplemente aquí para ver un pólipo, una lesión polipoidea dentro de la luz del estómago en este corte tomográfico. Vamos a dejar de lado un poco estas imágenes polipoideas, que luego vamos a verlas en otros casos, y vamos aquí a hablar de los procesos inflamatorios. Nuevamente, gastritis es un diagnóstico endoscópico, obviamente también de patología, pero nosotros con radiografía contrastada podemos tener una idea de que algo está pasando con esos pliegues gástricos y podemos pensar o sospechar de una gastritis, ¿ok? El aumento del espesor de los pliegues mucosos. Aquí ustedes están viendo, ¿no? Los pliegues vienen a ser estas imágenes radiolúcidas. Las imágenes radiopacas con contraste van a ser las zonas, el espacio entre pliegue y pliegue. Entonces, como habíamos visto en los casos previos, los pliegues eran prácticamente bien delgados, paralelos, y aquí miren, los estamos viendo engrosados, adoptando casi un aspecto de tipo nodular. Pueden ser serpiginosos, irregulares, como los que vemos acá, ¿no? Y algunas veces pueden encontrarse pequeñas erosiones, o sea, pequeñas zonas ulceradas dentro de estos pliegues, o sea, pequeñas zonas con retención del contraste. ¿En qué casos se los observamos? En enfermedad de Crohn, en herpes, en candidiasis, en pacientes que ingieren alcohol, en pacientes usuarios de AINES, ¿no? Como por ejemplo las aspirinas. Tomografía, nuevamente lo que vamos a ver es un marcado engrosamiento de la pared, pero igual que en los casos anteriores, inespecífico, porque si yo veo esto puedo pensar que también es un cáncer gástrico. Igual tiene que ir a endoscopía. La pared gástrica va a ver de baja atenuación. Eso es lo que nos puede ayudar a diferenciarlo de los cánceres, porque los cánceres generalmente van a ser captadores de la sustancia de contraste, pero igual no son 100% específicos, ¿ok? Entonces, aquí, además, este paciente, mire, tiene unas calcificaciones aquí en lo que es el parénquima del páncreas, tenía una pancreatitis crónica, además, ¿no es cierto? La enfermedad de Menetrier, que es una enfermedad donde vamos a ver un marcado engrosamiento de los pliegues, más allá de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Son unos pliegues bastante gruesos, irregulares en la mucosa gástrica, que nos puede hablar es una enfermedad inflamatoria. En la tomografía, nuevamente, lo que vamos a ver es un engrosamiento de las paredes, pero también algo inespecífico, no tanto como lo vemos aquí en los estudios contrastados. Volvemos ahora nuevamente a nuestros pólipos y a nuestros tumores mucosos para poder hablar de neoplasias gástricas. Las neoplasias gástricas pueden ser tumores mucosos o pólipos, ¿no? Los pólipos pueden ser neoplásicos y no neoplásicos. Entonces, en los tumores mucosos vamos a tener los tumores parenquimatosos, los leiomiomas, los leiomioblastomas, los lipomas, hemangiomas, tumores neurógenos, ¿no es cierto? Y en los pólipos, pueden ser pólipos hiperplásicos, adenomatosos, el síndrome de la poliposis familiar, pólipos amartomatosos. Ok, entonces, nosotros lo que vamos a poder diferenciar con el estudio de imágenes es decir, esta es una neoplasia benigna o esta es una neoplasia maligna, es decir, una lesión expansiva benigna o una lesión expansiva maligna. El apellido de adenomatoso, no adenomatoso, carcinoide, GIS, etcétera, lo va a dar el patólogo. El radiólogo da hallazgos o diagnósticos radiológicos para decirnos, es algo benigno, es algo maligno. Las neoplasias gástricas benignas o las lesiones expansivas benignas a veces son difíciles de ser visualizadas por endoscopía, donde ahí resulta útil los otros exámenes varitados como método de diagnóstico radiológico. Pueden ser lesiones solitarias menores a 3 centímetros, inclusive hasta 25 centímetros en los tumores submucosos. Pueden ser lesiones, inclusive, digan que pueden ser muy pequeñitas, de 10 milímetros, en el caso de los pólipos, miren, ¿no? Pueden llegar hasta 6 centímetros. Algunos pueden prolapsarse al duodeno, inclusive causar obstrucción, ¿no es cierto? Y las características radiológicas van a ser imágenes por sustracción,
bordes regulares, célires, redondos, ovales, o sea, prácticamente una imagen típica de un pólipo, ¿no? No se aprecia rigidez segmentaria porque no va a invadir el tejido adyacente, desplaza las formaciones anatómicas y no las invade. Esto es típico de las lesiones benignas. Va a ser de un crecimiento lento, rara vez va a originarse con úlceras. No vamos a tener adenopatías regionales y no va a producir metástasis a distancia. ¿Cómo los vemos? ¿Recuerdan el ejemplo que yo les decía antes? Miren, es una lesión por defecto que me está ocupando prácticamente aquí el fondo gástrico, que tiene una pequeña zona ulcerada, ¿no es cierto? Este caso se trató de un leiomioma ulcerado. Yo con imágenes puedo decir, ¿es leiomioma? No. Tengo que hacer una endoscopía y tengo que hacer una biopsia. Lo que puedo decir es una lesión expansiva, ¿no? Que me va a tener una imagen ulcerada en el centro, una lesión por defecto, pero que aparenta ser una lesión benigna, ¿ok? Aquí, miren, es en un corte tomográfico, vemos al estómago que no está bien distendido y vemos una imagen hipodensa donde está la flechita que tiene una característica muy semejante a la grasa, ¿no? A la grasa del mesenterio, a la grasa del tejido celular subcutáneo. Hacemos las medidas de las unidades Hanfield, nos da para grasa y lo que nosotros podemos decir es una lesión de densidad grasa que ocupa espacio en el estómago, probablemente benigna porque no me infiltra estructuras vecinas. En este caso se trató de un lipoma gástrico, ¿no? Entonces, estas son ejemplos de neoplasias benignas. Ahora vámonos a las malignas. Las malignas vamos a tener las siguientes características. Para nuevamente reforzar que los estudios varitados van a ser de gran utilidad, nos van a determinar la extensión de la lesión y también nos van a decir cuán estenosante es el tumor, porque esa imagen sí la vamos a poder visualizar con la radiografía contrastada. Y aquí nuevamente, cuando el endoscopio del gastro no puede avanzar, entonces ellos dicen, si no puedo avanzar es porque hay algo que me está obstruyendo la luz. Tengo que hacer un estudio contrastado para ver cuán estenosada está la luz y cuál es la extensión de esa estenosis y la ubicación, a qué distancia está de la entrada de la apertura vocal, ¿cierto? La tomografía, nuevamente, para las lesiones gástricas malignas, nos sirve para estadiar, nos permite identificar la extensión a órganos adyacentes o a ganglios o metástasis a distancia. Entonces, esto es para recordarles algo que ustedes deben haber estudiado, el cáncer gástrico precoz con endoscopía. Puedo diferenciarlo en varios tipos, ¿no? El elevado, más de 5 milímetros, el superficial, elevado, menos de 5, es el tipo 2, el superficial plano, el superficial depresivo. Y el tipo 3 van a ser las ulceraciones, inclusive hasta la muscular, pero con endoscopía. Y en lo que se refiere al cáncer avanzado, tenemos a la famosa clasificación de Borman, donde vamos a ver cáncer polipoideo, protruidos, ulcerados sin límites, hacia la mucosa vecina, difusamente infiltrantes o la linitis plástica, y obviamente haremos un estadiaje con TNM con los estudios de extensión. ¿Cómo los vamos a ver los cánceres? Bueno, este es nuevamente o el esquema de cómo se ven en endoscopía los cánceres precoces y cómo se ven en endoscopía los cánceres avanzados con la clasificación de Borman. ¿Ok? No nos vamos a detener mucho ahí y vamos a ir a lo que nos corresponde, que son los estudios radiológicos. Entonces, en el carcinoma gástrico vamos a tener una imagen por sustracción. ¿Ok? Una imagen por sustracción. Los bordes van a ser irregulares, o sea, como una úlcera maligna. Vamos a tener rigidez segmentaria, es decir, el tejido que está adyacente a esta zona no va a tener una adecuada distensibilidad. La úlcera, los pliegues no llegan al nicho ulceroso y están deformados, o sea, es una lesión maligna, o sea, vamos a encontrar anillo de Karman, etc. Van a invadir las formaciones anatómicas, y van a ser de crecimiento rápido y van a tener adenopatías regionales y metástasis a distancia. La invasión y el tema de metástasis lo vamos a evaluar mejor con tomografía. Entonces aquí algunos casos, tenemos un cáncer gástrico, en este caso fue un carcinoma,
Miren, tenemos un examen contrastado donde vamos a ver el fondo gástrico, parte del cuerpo, pero en el cuerpo propiamente dicho ya no se va a distender con la sustancia de contraste ni el aire, ¿no? Va a ser de bordes irregulares, vamos a poder encontrar inclusive zonas de ulceración, estas zonas de retención de contraste, zonas de rigidez, quiere decir que hay una infiltración, ¿no? Entonces, si yo entro con el endoscopio, probablemente llegue hasta esta parte y aquí empieza la zona de estenosis. Aquí tenemos otra imagen que es un linfoma, donde también vemos que la irregularidad de la forma, esto vendría a ser la luz, ¿no? La luz irregular porque el tumor está aquí por fuera. Y vemos a ver zonas de ulceración, de una úlcera maligna con un engrosamiento de los pliegues en forma irregular. En este caso fue un linfoma. Entonces, yo puedo hacer diferencia entre linfoma y carcinoma. Sí podría tener un alcance en el diagnóstico diferencial porque los linfomas me van a producir zonas de estrechamiento como esta y luego zonas de dilatación y luego zonas de estrechamiento. En cambio, en los carcinomas, la zona de estrechamiento única va a ser la más característica. Pero son detalles que los vamos reconociendo, pero el diagnóstico al final siempre es histológico. En tomografía, el cáncer gástrico lo podemos ver como engrosamiento focal de las paredes, como los estamos viendo aquí. También los podemos ver como masas polipoideas, como las que les mencionaba anteriormente. Y si veo que hay engrosamiento de la pared, como en este caso, donde señala las flechas en rojo, el contraste cuando colocamos contraste al paciente en la tomografía, las paredes van a captar rápidamente la sustancia de contraste. Entonces voy a decir que hay zonas de engrosamiento de la pared con ávida captación de la sustancia de contraste a este nivel, sugerente de un proceso neoformativo, y le sugeriré una endoscopía. ¿Ok? Como vemos aquí. Obviamente también tengo que buscar si hay metástasis regionales o hay metástasis a distancia. Aquí tenemos otro ejemplo, miren, ya de una lesión no de engrosamiento de la pared, sino más bien como una lesión polipoidea que está dentro de la luz gástrica, ¿no? Vemos la pared bien definida y esta imagen que protruye dentro de la luz, captadora de la sustancia de contraste, y correspondió a un GIS, ¿no? Como masa polipoidea. Tenemos aquí otro caso, miren, una tomografía que no es contrastada, ni con contraste oral, ni contraste endovenoso, donde vemos al estómago que más bien está pequeño, de pared engrosada, un aspecto rígido, como se muestra aquí en las flechas, y que vemos marcada disminución de la luz gástrica y que correspondió a un linfoma. Entonces, hay varias formas de presentación de los cánceres, ¿no? Al final, nuevamente, el diagnóstico va a ser histológico. Acá tenemos otro tipo de cáncer, miren, un engrosamiento, obviamente esto es solamente un corte de todo el estudio, vemos que realmente este era un engrosamiento de la pared y vemos cómo tiene un crátercito donde se mete la sustancia, en este caso agua, del contraste oral, que es, perdón, el agüita que le hemos dado al paciente para distender el estómago se mete dentro de este crátercito y que correspondió a un cáncer ulcerado. Otro ejemplo, igual, mira, aquí tenemos el engrosamiento focal de la pared y vemos que el agüita que le habíamos dado al paciente empieza a entrar como unos pequeños riachuelitos dentro de la lesión y también correspondían a masa ulcerada tipo cáncer. Las metástasis de los cánceres gástricos pueden ser por una extensión directa, es decir, compromiso de la grasa, o también puede haber compromiso ganglionar. Obviamente también puede hacer una metástasis, como en este caso, hacia el hígado. Vemos lesiones hipodensas aquí en el hígado que corresponden a metástasis de un cáncer que también estaba comprometiendo la grasa mesentérica alrededor y además tenía ganglios regionales. Otro caso de metástasis peritoneal son nódulos sólidos dentro de la grasita peritoneal. Vamos acá a regresar. La grasa debe verse así como vemos aquí, esto oscuro, esta lesión hipodensa, ¿ok? En este caso, miren, la grasita del mesenterio va a verse más bien hiperdensa, heterogénea, nodular. Obviamente, esto es una carcinomatosis prácticamente ya, ¿no? Con compromiso, inclusive puedo ver un poco de líquido dentro de la cavidad abdominal, entonces obviamente es una metástasis mucho mayor
que en los casos que hemos visto anteriormente. Y la diseminación hematógena de los cánceres gástricos van a ser hacia el hígado, hacia pulmón, glándula suprarrenal, riñón, hueso, cerebro. Pero la cabeza, todo lo que tenga que ver con el tema del drenaje portal, ¿no es cierto? Básicamente hígado. Entonces, estas son las zonas en las que nosotros tenemos que empezar a buscar metástasis de hígado, de estómago. Vamos a la patología pediátrica. Como yo les decía, en la patología pediátrica básicamente las más características, encontramos varias, pero lo más importante y lo que ustedes van a encontrar en los pacientitos que vengan a la emergencia, cuando ya empiecen a hacer sus prácticas aquí en el hospital, vamos a ver pacientitos que vienen con hipertrofia del píloro, ¿ya? Entonces, es la patología quirúrgica, el diagnóstico, o sea, es importante hacer el diagnóstico de estos pequeños que vienen, son pequeños vomitadores, ¿no? Niños, bebés que vienen con la mamá angustiada porque lacta y vomita, entonces algo está sucediendo, ¿no? Son vómitos no biliosos, o sea, no pasan a la digestión. Y lo que tenemos que hacer es diagnosticar, hacer el diagnóstico precoz, porque el tratamiento es de todas maneras quirúrgico, no hay más. Y si no operamos al niño a tiempo, se empieza a desnutrir y bueno, se pone en peligro su vida, ¿no es cierto? Entonces es la patología quirúrgica más frecuente que produce vómitos no biliosos en la infancia, vale decir en los recién nacidos. Es la hipertrofia del músculo pilórico. ¿Recuerdan el canal del píloro que lo veíamos? Bueno, el canal del píloro tiene un músculo, ¿no? Sabemos que el estómago es un órgano muscular. Ese músculo empieza a engrosarse y ese engrosamiento, esa hipertrofia del músculo va a condicionar que la luz del canal pilórico se estreche, ¿ok? Y por consiguiente también se alargue, causando una obstrucción en la salida del contenido gástrico. Se desarrolla generalmente entre las semana 2 a 8 de la vida postnatal, o sea, son pequeños recién nacidos prácticamente. La incidencia es de 2 a 5 por 1000 nacidos vivos y la relación entre hombres y varones, varones y mujeres va a ser de 4.8 a 1, es decir, es más frecuente en los bebés varones, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que diagnosticar y la mejor forma de hacer nuestro diagnóstico va a ser con ecografía, porque primero es el estudio de elección, porque es la que me va a permitir ver el músculo engrosado. Segundo, es la técnica que va a estar más a la mano en la emergencia. Obviamente, tenemos el ecógrafo a la mano y hacemos el diagnóstico rápido. Es una técnica no ionizante, es decir, no tengo que someter al niño a radiación, no es invasiva, es rápida, de bajo costo y de alta disponibilidad, y no requiere contraste oral, que es más complicado darle a beber al bebé, ¿no? Y tiene una sensibilidad y una especificidad de casi el 100%. Prácticamente es el gol estándar para el diagnóstico de hipertrofia pilórica. No lo voy a someter a tomografía porque no me va a ayudar mucho. No le voy a hacer un examen contrastado porque tampoco va a ser en el momento un hallazgo, un examen que se pueda hacer. Y va a quedar reservado los exámenes contrastados para pacientes en los cuales el hallazgo ecográfico no es concluyente y hay una alta sospecha de un reflujo más bien gastroesofágico, que es otro tipo de patología que pueden encontrarse en los bebés, pero el diagnóstico va a ser con ecografía. Entonces aquí ustedes pueden ver la imagen ecográfica del píloro, donde vemos la parte más ecogénica central va a ser la luz, luego viene la mucosa, que es la imagen hiperrefringente, luego viene la muscular, que es lo que nosotros vamos a buscar y a medir, y luego lo que rodea, que va a ser la serosa. Entonces, vamos a ver cuáles van a ser los hallazgos ecográficos. Este es un corte ecográfico transversal a nivel de la región del antropíloro, donde nos muestra las imágenes que hemos visto anteriormente en forma normal. O sea, esto de aquí correspondería a esta imagen, donde vamos a ver que el grosor del músculo pilórico va a ser menor a 3 milímetros. Miren, o sea, casi nada, donde está el número 2, ¿no? 3 milímetros. El diámetro del píloro, ya haciéndole un corte más coronal,
y se va a ver así como de esta forma, el diámetro no va a ser, o tiene que ser menor a 14 milímetros, ¿no es cierto? Y la longitud del canal pilórico, o sea, de extremo a extremo, donde se ve aquí el 1, tiene que ser menor a 16 o 17 milímetros. Entonces, estas características son las que yo voy a buscar en la ecografía para hacer mi diagnóstico. Y aquí tenemos el caso. Marcado engrosamiento de la pared gas, de la muscular. Entonces, claramente se ve la diferencia con respecto a lo normal, donde está engrosado la pared del píloro. Este vendría a ser la luz pilórica, ¿no? Que correspondería a esta zona de aquí. El estómago, y bueno, por aquí el duodeno. Entonces, ya con este engrosamiento de más de 3 milímetros de la pared del píloro, yo hago mi diagnóstico de hipertrofia pilórica y el niño tiene que entrar a sala de operaciones de todas maneras. Hallazgos radiológicos varitados, lo mismo, lo que me va a demostrar es el alargamiento y el estrechamiento de la luz del píloro. Existen algunos signos como el signo del hombro, que vendría a ser esto el estómago, ya en la región del bulbo duodenal, ¿no? Al estrecharse esta luz y al engrosarse la muscular que estaría en este lado, me va a dar esta imagen como medio cóncava, ¿no? Que es el signo del hombro. Voy a ver obviamente dilatación del estómago y acá también como hay un engrosamiento del músculo que también me va a producir una suerte de efecto de masa sobre el borde del bulbo duodenal, también va a tener esa forma así como cóncava, ¿no? Entonces son signos de hipertrofia pilórica, pero obviamente la ecografía es la que nos va a dar mayor datos. Otra patología que es frecuente, pero no solamente en los niños, sino también en los adultos, puede pasar desapercibida de la infancia y encontrarnos en el adulto, son los vólvulos. El vólvulo que va a ser una entidad clínica donde el estómago va a girar sobre su propio eje. Se pueden identificar o clasificar de acuerdo a su etiología anatómica como primarios y secundarios, ¿no? Obviamente los vólvulos primarios van a ser en los niños y los secundarios van a ser generalmente en la gente mayor y de acuerdo a su eje de rotación. Y ahí vamos a tener dos nombres. Si el estómago gira sobre su eje axial, se va a llamar vólvulo axial. Y si gira sobre su eje del meso, del mesenterio, o sea, del meso que cubre al estómago, o sea, en otras palabras, se va a llamar mesentérico axial para no salir del nombre. El órgano axial es aquel que gira sobre su eje longitudinal, ¿no? De un lado hacia el, sobre el mismo. Y el mesentérico axial es el que va a girar sobre su propio meso. Entonces, todo lo que es inferior se va a ver hacia la parte más superior y todo lo que es superior puede bajar un poquito, ¿no es cierto? Entonces, en los hallazgos radiológicos vamos a encontrar una gastromegalia, o sea, el estómago va a estar distendido porque al girar sobre su propio eje o al girar sobre su medio va a haber una suerte de obstrucción y una dilatación, ¿no? De la zona del cuerpo gástrico, ¿no? Y no va a haber pasaje del medio de contraste hacia el duodeno porque va a haber una obstrucción en la zona que se ha volvulado o que ha girado. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de un vólvulo organoaxial, que es que la imagen en espejo se observa la curvatura mayor, que vendría a ser esto, lo normal es esto, pero en el vólvulo organoaxial vemos la curvatura mayor, se va a localizar superior y a la derecha de la curvatura menor. O sea, gira, pues no, gira sobre su propio eje. Y aquí estamos viendo, el estómago debería venir por esta zona, ¿no? Por aquí. Y vemos que la curvatura mayor está por encima de la curvatura menor, ha girado, ¿no? Ese es un vólvulo organoaxial. El mesentérico axial va a ser vamos a encontrar que el estómago se aproxima o hay una inversión entre la unión gastroesofágica, que es esta, y el píloro, ¿no? Miren, aquí está la unión gastroesofágica y el píloro viene por acá. Entonces, cuando el estómago gira, el píloro prácticamente va a subir y se va a encontrar prácticamente a nivel o casi al mismo nivel de la unión gastroesofágica. Eso se llama vólvulo mesentérico axial.
Como le digo, esta patología es poco frecuente, pero sí la hemos visto en nuestro medio, pero más en gente adulta, ¿ok? Entonces, vamos a ir dando algunas conclusiones de nuestra clase. Tenemos que la mejor técnica radiológica para evaluar el estómago van a ser los estudios contrastados. La tomografía se utiliza para evaluar extensión de enfermedad, sobre todo en neoplasias gástricas. Las lesiones por adición van a ser las úlceras, las lesiones por sustracción van a ser los pólipos. La úlcera gástrica benigna se va a caracterizar por la línea de Hampton y los pliegues regulares que van a llegar al nicho ulceroso. Las neoplasias benignas van a ser imágenes de sustracción de bordes regulares, sésiles, redondos y ovalados. Las neoplasias malignas van a ser imágenes de sustracción de bordes irregulares con rigidez segmental. La extensión del cáncer gástrico puede ser extensión directa a ganglios, al mesenterio y también por vía hematógena, siendo el hígado la zona donde va a haber mayor metástasis. La úlcera gástrica maligna se va a caracterizar por la presencia de tener el menisco de Karman y los pliegues van a ser deformados y no van a llegar al nicho, además que la úlcera va a ser más bien plana. ¿Ok? Las neoplasias en tomografía se pueden ver como lesiones polipoideas, engrosamiento parietal de la sustancia de contraste. El engrosamiento puede ser más de 10 milímetros y la captación de la sustancia de contraste va a ser heterogénea. Y lo que nos va a condicionar además es la disminución de la luz gástrica, sobre todo en los adenocarcinomas. La estenosis hipertrófica del píloro, que va a ser la patología más frecuente en los niños, en los neonatos, vamos a recordar que la ecografía es la mejor técnica de imagen para evaluar este engrosamiento del músculo y, por consiguiente, el alargamiento del canal pilórico. Y en cuanto a los vólvulos, recordar que podemos tener vólvulos organoaxiales y mesentérico-axiales y que realmente en los niños no son muy frecuentes, no es una patología propia del niño, ¿no? La podemos encontrar también en los adultos. Muy bien, entonces ahí les dejo imágenes de las fuentes de información que he utilizado y si tienen alguna pregunta, los escucho.